Estoy protegido por la insulina, creo. Muy bien. Tengo la agüita esta para usar yo, ¿no? Perfecto. Gracias, hermano. Bueno. Miren, mientras comemos el caramelito y yo termino de comerlo, hay un videíto cortito que van a presentar precisamente estas actitudes egoístas, de la cual ahora nos estamos despegando, ¿cierto? A ver si lo podemos poner, Rebeca. Muy cortito, así como para que traguemos el caramelo y digamos yo no soy ese, o no voy a ser ese. Es un desafío este, ¿eh? ¿Se puede abrir? A ver, ¿tiene audio? Sí, mi amor. Mira, traje 2 heladitos, uno para ti y uno para mí. Espero te guste. Gracias, mi vida, qué lindo. Bueno. Amor. La chica se mandó el helado porque lo estaba comiendo sola. Pero no, ustedes no son así, ¿verdad? No. Yo podría decir muchas cosas en la cual uno es egoísta y podríamos buscar millones de definiciones. Vamos a ver a una definición de diccionario si ustedes quieren. Pero lo más importante esta noche es la definición de Dios, la definición bíblica, lo que Dios nos dice acerca del egoísmo, las consecuencias. Bueno, gracias. Las consecuencias y sobre todas las cosas, las recomendaciones, el mandato bíblico, qué es lo que nos dice Dios para tal vez cambiarlas, dejarlas de lado y poder así contribuir a nuestro matrimonio. Muy bien. El egoísmo en el matrimonio. Lo primero que vamos a hacer es leer, a ver si va. Está en la Nueva Traducción Viviente, pero es Santiago capítulo 3. Ustedes en general tienen la versión 1960, Reina Valera. Santiago estamos estudiando en casa con la familia la epístola de Santiago y no hay epístola más directa, de lenguaje más claro, más al hueso, que más nos llegue de una forma más sencilla, simple, directa y a veces dura, que la carta del apóstol Santiago. Ustedes la pueden ver acá también, la traducción que yo escogí para leer. Dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Verso 14. Pero si tienen envidias amargas y ahí lo subrayé, ambiciones egoístas, ¿a dónde están las ambiciones egoístas? En el corazón. Tomen nota de esto, ambiciones egoístas en el corazón. No encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo, así traduce esta versión, por eso la elegí, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Diría alguien, lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Cierto? Una definición bíblica, lo que dice la Biblia. Podemos sacar un montón de enseñanzas ahí, por supuesto. Bueno, vamos a ver, ya vamos a volver a esto, vamos a ver la definición de diccionario, sabémoslo así. El egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que la hace atender desmedidamente su propio interés, sin preocuparse mucho del de los demás. Bueno,
interesante la definición porque me habla acerca de cosas que realmente nos suceden, no en estado puro. Por eso muchas de las contestaciones, de las respuestas que pusimos ahí, decimos a veces, porque una persona no es egoísta todo el tiempo. Bueno, ya si hay un egoísmo todo el tiempo, con esa persona es imposible vivir. Pero hay actitudes egoístas muchas veces en nuestras vidas, porque es un excesivo. Fíjese, no dice que está mal el aprecio. ¿Por qué no está mal el aprecio de sí mismo? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo? Claro, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando el aprecio a mí mismo ya es excesivo y se pone por encima de todos los demás, ahí donde entramos a hablar de egoísmo. Y le hace atender su propio interés. Hasta ahí no habría problema, pero dice desmedidamente su propio interés. Por supuesto que cada uno atiende sus intereses. ¿Quién no lo va a hacer? La Biblia misma lo dice, que dice la palabra de Dios. De que obviamente cada uno mira por lo suyo propio. Pero después aclara, dice, no por lo de Cristo Jesús, lo dice el apóstol Pablo. Como está diciendo, ¿qué me está diciendo ahí? No es que esté mal mirar por lo suyo propio. Lo que está mal es que lo mío, lo que yo miro por mí mismo, mi propio interés, deje de lado al esposo, a la esposa o a Cristo. ¿Se entiende? Muy bien, veamos. Miren esta definición. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero buscando material así, me interesó mucho esta definición. Casi médica. Es una enfermedad emocional degenerativa que siempre tiende a sacar ventaja para sí. ¿Por qué degenerativa? No para decirle sos un degenerado, sino es porque cada vez se va haciendo más prominente, se va acentuando. Si no tratamos esto, si no ponemos ante la presencia de Dios este grave problema que puede tornarse en un matrimonio, entonces tiende después a multiplicarse en el tiempo y se hace, como diríamos vulgarmente, una bola de nieve. Porque las primeras actitudes egoístas de novios o de recién casados o de mediano tiempo de casados, como alguien reclamó por ahí que no se dijo nada, los que tienen 10, 15 años de casados o los que tenemos más de 20 o más de 40, vamos viendo que muchas cosas se van acentuando. Por supuesto que siempre hay tiempo para corregir y Dios es el que tiene que estar presente al principio, durante y también en los últimos años de nuestras vidas. Siempre tiende a sacar ventaja para sí. Es un ventajero, una ventajera, ¿cierto? Porque a ver, ¿qué puedo sacar para mí? Eso es el egoísmo. El egoísmo es propio de los niños, porque el niño es así, nace egoísta. Pide, dame, quiero, yo, primero él. Son actitudes propias del infante, ¿no? Del niño, de la niña. Pero ese infantilismo, qué feo cuando se repite a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años. Lo que era de niño, como dijo Pablo, lo tengo que dejar para la época de niño. Ahora debo ser maduro. Tiene que ver también con la madurez espiritual. Sigo. Veamos y analicemos un poquito las características del egoísmo. Bueno, lo dije recién, está ligado a nuestro corazón. Nacemos con esto. Es parte, digamos así, de la herencia que nos viene del pecado. El egoísmo, y esto no hay que darle más vueltas para definirlo, es pecado. Es pecado porque no es esa la voluntad de Dios. Es pecado porque me estoy poniendo yo por encima de los demás, porque desobedece al mandato divino. Por eso es pecado. Y está ligado, lo recibimos como parte de la herencia. Esto viene con el combo. Nacimos y ya el niño se prende a la teta, ¿cierto? O después empieza a querer pedir una cosa, la otra. Es parte del ADN del niño. Yo en un ratito más voy a hacer un breve, si quieren ustedes, break, porque después de dar estas definiciones, tenemos un matrimonio el cual gentilmente se ha prestado a hacer una demostración de actitudes egoístas.
Yo no lo he visto, no sé qué es lo que ha preparado. O sea, la expectativa tampoco sea desmedida. En realidad, no, claro, porque acá no son profesionales. Quiero bajar la, ¿cómo se dice? La presión, la expectativa o la presión sobre ellos. ¿Sí? Bueno, sigo hablando de las características del egoísmo. Se alimenta del individualismo, del materialismo, de la ambición y sobre todo, miren ustedes esto, de la debilidad espiritual. Una persona egoísta está manifestándose débil espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda exactamente lo contrario. ¿Qué dice? En pocas palabras. A ver cuántas son. Son 5 palabras. Y es un texto bíblico. A ver quién tiene la lucidez, no quiero hablar de adivinación acá, pero de recordar palabras que están en la Biblia, por supuesto, son 5 nada más, y que me habla de que el egoísmo no es lo mejor. 5, bien, pero no era ese. Bien, está bien, eso no es que esté mal, No me leíste no. Mejor es dar que recibir. Claro, mejor es dar que recibir. El egoísmo, ¿qué es lo que quiere? Recibir. Y, ¿cierto? En cambio, el generoso, ¿qué hace? Da. Así que los dos vamos a tomar el de Martín, también el de Miriam, como textos bíblicos que nos habla acerca del egoísmo como parte de la debilidad espiritual, en el sentido que ¿qué? Y que estoy desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y eso me habla de debilidad espiritual, como tantas otras desobediencias, no es la única. ¿Qué más? Mira por sus propios intereses. Bueno, esto está incluido en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Sus propias cosas, es lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Manipula. Acá me voy a detener un poquito más. ¿Saben lo que es manipular? Hay muchas formas. Manipular puede ser agarrar una cosa, tomarla, estoy llevándola con la mano, pero no habla de esa manipulación, sino de la manipulación psicológica, espiritual, lo que es tratar de manejar la voluntad de la otra persona a mi gusto. Eso es manipulación. Veamos, ¿cómo es el egoísta? Su estado de ánimo varía a menudo. Unos días te ama mucho, otros te odia, aunque no te lo diga, o capaz que te lo dice. Es así, ¿no? Como una, ¿cómo se llama lo del corazón? Una electrocardiograma. Gracias. Así estamos, subiendo y bajando. Te quiero, te odio. Es actitud infantil, díganme sí o no. Es como decir, te invito a mi cumpleaños y no te invito. Los chicos tienen como ese parámetro, ¿no? Si te ama, te invito a mi cumpleaños. Si no, dice, no te invito a nada. Bueno, no le decimos eso, si ya tu esposa te dice eso, o tu esposo, más que tratar el egoísmo, hay que tratar con un psiquiatra que otro problema tiene. Pero el egoísmo seguro que no es. Pero sí hay actitudes que dicen esto, actitudes que hablan de que un día está allá arriba, otro día abajo, sube y baja, es bipolar. Bueno, por mucho que te esfuerces por complacerle, nunca es suficiente. ¿Estás pensando esto? Pensá en tu matrimonio. Tratá de dejar de lado hoy todos los que estamos acá y ni busquemos el defecto en el otro. Decir, ay, esto es ella o esto es aquel. No, mirá tu matrimonio, esa es la idea. Yo miro el mío, ustedes miran el suyo. ¿Les parece? Hagamos eso. No es necesario que digamos que sí ni que no, ni que asintamos con la cabeza, no para no quemar a nadie. Pero si nos gusta, decimos, amén, Señor. Pero por dentro, nada más. Bueno. Mucho que te esfuerces por comprar, nunca es suficiente. Siempre falta 5 para el peso, como decimos. Entonces, aquí hay también la generosidad, que es lo contrario al egoísmo. Sabe aceptar lo que se recibe, si se recibe de buen grado, como si eso fuera todo lo mejor que me podría haber dado. Porque no es solo el que da, la forma en que da, sino el que recibe, en qué forma recibe. Porque a veces el que da está dando todo lo que tiene, pero para el que recibe le es insuficiente. Y a veces el que da es mezquino en dar, entonces, y el otro por ahí como se conforma y no tiene problema, le parece lo mejor del mundo. Bueno, Dios conoce los corazones acá, ¿no? Y sabe qué puede hacer uno, qué puede hacer el otro, de qué manera lo da, pero también de qué manera lo recibe. No es solamente saber dar, sino también saber
recibir. Te culpa por todo, culpa tuya, o culpa mía. Y uno piensa, ¿mi culpa? No, fue tu culpa, decimos. Bueno, y ahí las culpas se empiezan a tirar, nos tiramos con culpas, como si fuera en la nieve cuando agarramos ese, con la mano, ¿cierto? Esa hacemos como una bola de nieve y la tiramos. Y decimos, bueno, esta es culpa tuya, no, culpa tuya, porque vos me dijiste, porque yo quise, porque yo debía hacer y porque yo pensé, y al final tenemos la culpa de todo. Te machaca emocionalmente, continuamente. Hay personas que son manipuladoras en eso. Te ven la beta, ¿cierto? Como que hay cosas que te generan culpa, entonces insisten sobre eso. Le hacemos sentir culpable. Tal vez tenga esa culpa, y eso no hay que esquivarle a la responsabilidad. Pero otra cosa es que venga el otro y te pone el dedo sobre la llaga. ¿Te duele? ¿Me entendés? ¿Qué significa eso? Que no sabemos disimular. Porque hay una cosa muy importante para la persona egoísta y para todas las personas, que tiene que aprender a disimular el error del otro. Saúl, cuando fue elegido rey, no muchos estuvieron contentos de que hubiera sido Saúl. Y era costumbre durante su reinado, o en aquella época, que el que era elegido como rey le llevaran presentes, regalos, obviamente. Y hubieron algunos que no se los llevaron a Saúl. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Él disimuló. Ahora, si hubiera sido un manipulador, no pongo nombres, pero algunos políticos los conocemos con nombre y apellido, hubieran subido al poder y empieza a decir, porque los que no me pusieron, no me trajeron regalos, igual, yo no voy a ser vengativo. En realidad te lo dice eso porque va a ser exactamente lo contrario, pero están ahí apuntándonos con el dedo. Y Saúl no hizo eso. El manipulador sí, te hace sentir que sos culpable, aunque a lo mejor lo dé vuelta la cosa. No, el culpable sos vos, la culpable sos vos. Y es una persona extremadamente celosa, porque el egoísta tiene ligado en su corazón los celos, extremadamente celoso, inseguro de sí mismo, de sí misma, una persona que tiene que pensar siempre mal del otro, que obra con segundas intenciones, entonces desconfía. El egoísta tiene también bien en el paquete eso, ¿no? El ser extremadamente celoso, inseguro, desconfiado, etcétera, etcétera. Porque piensa que yo no soy el centro del universo, o he dejado de serlo, y tengo que ser siempre yo. Y en realidad, si bien un esposo tiene que pensar en su esposa y una esposa en su esposo, y complacerle, amarle, y estar dispuesto a ayudarle, y estar dispuesto a acompañarle siempre, cada día de su vida, también es cierto que debemos saber compartir nuestra persona amada para que sea de bendición, por supuesto, para otras personas también. Por supuesto, en su lugar, obviamente, ocupando el lugar que corresponde. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias en el matrimonio? Lo vamos a ver después de el par de actores que se me fue uno. ¿Volvés, no? Ah, perfecto. Bueno, yo me quedo callado y me voy a bajar también. No sé si hay que apagar la luz, no sé cómo lo han preparado, pero vamos a esperar esta actuación y vamos a ser generosos en brindar un aplauso. ¿Me parece? Aunque no les guste mucho. ¿Vos sí? Pura realidad. Gracias, chicos, Helmut y Priscila, gracias, porque la verdad que nos sorprendieron, ¿verdad? Otro aplauso le damos a los chicos, muy fuerte. Bueno, ¿cuántas actitudes que son propias del día a día y que muchas veces las hacemos automáticamente hasta sin darnos cuenta? Somos egoístas. Bueno, Helmut, quedaste mal parado, hermano. Pobre Priscila. Bueno, ahí mostró la cara
el hombre cuando tiene actitudes de ese tipo. Veamos lo que yo quiero, vayamos lo que yo quiero, compremos lo que yo quiero. Y son cosas que a veces nos damos, la damos por sentada, como que así debe ser. Y el matrimonio es la unión, no nos olvidemos de algo elemental, que no lo he dicho hasta ahora, pero es algo elemental. Es la unión de dos mundos diferentes. Son dos familias, dos crianzas, dos formas de ser educados, de vivir la vida, y dos personas distintas. Un hombre con sus particularidades, con sus, digamos, cosas buenas y cosas no tan buenas, y una mujer también, con sus cosas buenas y no tan buenas. Así, llevamos al matrimonio lo que en definitiva somos. Y muchas veces empiezan a surgir esas cosas, no muchas veces, creo que siempre, cuando pasa el tiempo. Obviamente que cuando nos conocemos, cuando empieza el noviazgo, mostramos lo mejor de nosotros. Alguno diría, no vas a mostrar la hilacha cuando estás de novio, porque primero te tenés que poner de novio, hermano. Pero no es eso no es todo lo bueno lo que somos. Somos personas con nuestras ventajas y por supuesto nuestras debilidades. Pero hay una unión, les decía, de dos personas que para Dios es una unión en uno. Ya no son dos más, sino uno. Y esto lleva tiempo. Esto lleva una actitud contraria al egoísmo. Porque si pensamos que con el egoísmo, es decir, lo que yo estaba acostumbrada, no, pero yo hacía esto antes, sí, de soltero, a mí me gustaba antes, sí, cuando estaba solo, o a mí me hacían esta comida, bueno, no le vamos a decir esto a nuestra mujer, ¿cierto?, de lo que nos hacía nuestra madre, porque ahí sí que la hundimos, ¿no? O yo solía ir a tal lugar, me gustaba, no sé, pasear, lo que sea. Hay que compatibilizar ambas formas de ser. Y eso requiere tiempo, pero sobre todas las cosas requiere dependencia del Señor, para que el Señor vaya moldeando nuestros caracteres, nuestra forma de ser, y podamos ser generosos. La generosidad destruye el egoísmo. La generosidad, el saber dar más que recibir, si los dos tienen la misma actitud, ¿qué pasa? Los dos dan y los dos reciben. Si los dos damos, los dos recibimos. Cada uno le dio un caramelo al otro, ¿no? Bueno, uno dio y el otro dio. ¿Qué pasaron? Los dos recibieron. Los dos mutuamente beneficiados. El egoísmo al matrimonio lo destruye. Lo puse eso en mayúscula porque es para tenerlo muy en cuenta. Es contrario al matrimonio. Se opone al matrimonio, lo destruye, le hace tanto daño que termina, cuando nos queremos dar cuenta, si no es demasiado tarde, cada uno siguiendo su propio camino. ¿Cómo explicamos la cantidad de personas que se han separado, han vuelto a casarse o a juntarse y luego vuelto a separarse? Todas estas migraciones, para ser suave en la palabra, que hay de personas, de familias, uno, con otro, después se va con una tercera, un tercero. Es impresionante las estadísticas en nuestro país y en todo el mundo. Socialmente aceptado no quiere decir aceptado de parte de Dios. Que el mundo diga que es lo más natural, Dios no quiere decir que lo apruebe. Nosotros debemos luchar y hacerlo con la ayuda del Señor. Vamos a ver entonces qué nos dice, cuáles son los ejemplos de egoísmo. A ver si podés detectar algunos de ellos en esta lista. Primero, egoísmo en la comunicación. Voy a leer Santiago 1, puse Santiago 9 y no está bien. A ver si lo tengo bien acá. 1:19 era. 1:19. Por esto, mis amados hermanos, si hay problema en la comunicación, y eso es lo que hemos estado viendo hoy, ¿no? Y escuchando. No escucha lo que dice. ¿Qué estaba haciendo Helmut ahí? Le hablaba a la esposa y él estaba... Lo hacemos a veces los varones, ¿no? ¡Para, cállate! Sí, ya lo veo. Para salir del paso. Dice la Biblia, Santiago 1:19, todo hombre
en el sentido general, ¿no? Todo hombre, toda mujer, sea pronto para qué, oír, y tardo para hablar, y por supuesto tardo para airarse. Tomemos esta premisa, ese otro desafío que nos podemos plantear aquí en esta reunión de matrimonios. Voy a tratar de escuchar, o sea, poner atención en lo que oigo, lo que me dice mi esposa o lo que me dice mi esposo, y no me voy a apresurar a contestar o a hablar yo primero para exponer mis razones, para exponer lo que yo pienso o lo que yo quiero. Hagamos ese ejercicio, es un ejercicio. Por supuesto que pone a prueba la paciencia, la templanza del hombre y de la mujer. Pronto para oír, tardo para hablar, porque muchas veces nos ahorraríamos tener que decir algo si antes hubiéramos sabido escuchar. Porque, ¿qué pasa cuando hay en el matrimonio esa rivalidad en el sentido de decir yo tengo razón, vos tenés razón? Uno está al otro mirándolo tal vez y pensando no en lo que está diciendo, sino en lo que yo le voy a contestar, o en lo que yo le voy a decir, o en lo que yo le voy a echar en cara. Entonces me pierdo la oportunidad de escuchar lo que está diciendo el otro o la otra persona, y a lo mejor por ahí el comentario que iba a hacer hubiera quedado zanjado, no lo hubiera hecho, me lo hubiera ahorrado, no lo hubiera lastimado. Por eso la Biblia nos aconseja, esto es de sabios. Primero escuchá, después habla, porque el que habla sin escuchar, prejuzga. El que habla sin escuchar, prejuzga. Ya sé lo que me va a decir. Siempre dice lo mismo, siempre piensa lo mismo. ¿No nos damos la oportunidad de cambiar? ¿No le damos la oportunidad al otro que pueda decir algo o que exponga las razones por las cuales a lo mejor está así en ese día y yo pensé que era por otra cosa y me hice una película y de repente me doy cuenta de que en realidad no era lo que yo pensaba, era otra cosa? Si hubiéramos escuchado, me hubiera ahorrado el disgusto o la pelea, que muchas veces llega lo que dice después, tardo para airarse, porque la ira del hombre, dice a continuación, no obra, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira del hombre, cuando nos airamos, nos enojamos y decimos cosas inapropiadas, no estamos haciendo la voluntad de Dios, ni vamos a permitir que Él haga justicia, porque si la que se equivocó fue ella, o el que me equivoqué fui yo, la justicia de Dios se va a manifestar siempre y cuando conservemos estos preceptos: saber escuchar, saber oír y luego hablar. Hay un pasaje, no se refiere al matrimonio, pero es aplicable porque es de la Biblia y lo dice a la persona humana respecto a Dios. Cuando vas a la presencia de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los impíos. El sacrificio de los impíos era palabrería. Acércate más para oír a Dios que el sacrificio de los impíos. Miren, hermanos, cuántas cosas nos ahorraríamos si pusiéramos en práctica este principio. Hacelo, prueba un mes. Vieron que cuando nos quieren vender algo y cosas seculares, dice, voy, te lo dejo para que pruebes y después si querés me lo comprás y si no, me lo llevo. Hace poco nos pasó también eso. Y hemos tenido otra experiencia y uno se siente en ese compromiso. No, Dios no quiere que sea por compromiso. Dios quiere que sea porque lo hago de buen grado. Y tratar de cambiar, no importa la edad que tengas, ni cuántos años de matrimonio tengas. Siempre está la posibilidad, acordate de esto, ahora que tenés pocos años, o cuando tengas más, o cuando ya por ahí estas situaciones se hayan repetido, dice, no hay posibilidad de cambiar. Sí hay posibilidad, porque Dios es el que obra, pero para que obre la justicia de Dios, escuchá más que hablar. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo a hacer eso? Pruébenlo. Después me dicen, voy a tener que venir a la próxima reunión, aunque no le ponemos en la comunicación. ¿Qué pasa? No escuchamos al cónyuge, no le ponemos suficiente atención, nos ponemos a ver televisión o el celular. El celular es uno de los grandes inventos, es verdad, de estas últimas décadas, porque la verdad que ha llevado la comunicación, entre comillas lo digo, a niveles impensados.
Ahora después digo, entre signos de pregunta la misma expresión, ¿ha llevado la comunicación a altos niveles? No sé, la comunicación con el que está del otro lado, del celular, pero con el que está al lado mío, yo lo que veo es que lo único que hace es impedirla, interponerse. Tengamos cuidado porque ponemos el énfasis los que practicamos, entre otras cosas, como en mi caso, la docencia, nos damos cuenta que el gran enemigo de los chicos es, por supuesto que hay una deficiencia tal vez de apoyo de la casa, hasta de alimentación en algunos casos, pero de distracción es lo principal, y esa distracción viene por el celular. Yo la veo muy fácil, nunca he podido llevarla a cabo en las escuelas donde trabajo. No dejes entrar al aula al niño con celular. Si hay alguna urgencia o algo, que llamen a la escuela. En general, ¿cuántas urgencias pueden haber? Y le ahorrarías un disgusto al profesor, un gran problema, y les ayudarías a los chicos a concentrarse. El celular es el enemigo de la educación, se lo digo, aunque parezca tal vez un poco anticuada mi concepto, pero se lo digo por conocimiento de causa. Hermanos, cualquiera sea la distracción, no es que me la tomé con el celular, la televisión, la Play o lo que sea. No respetamos su punto de vista, intentamos imponernos con gritos y fuerzas, o simplemente, ahí tenemos dos ejemplos, miren, el de arriba, ahí estamos a ver quién grita más fuerte. Y el de abajo no se gritan, se ignoran, no sé qué es peor, ambas cosas están mal. Queremos imponer nuestra voluntad y lo que pensamos y lo que decimos, o bien me doy vuelta para otro lado y nos ignoramos. Son actitudes propias de las que hacemos nosotros. No le estoy hablando a extraterrestres, ni le estoy hablando a matrimonios con problemas, como si estuviéramos acá en una sesión de ayuda personal, así, o de digamos, de meditación, donde hay gente, por supuesto, en el mundo que se dedica a eso, a la ayuda al matrimonio. Lo dice la palabra de Dios claramente y lo podemos ver aparte en la vida cotidiana. ¿Cuál actitud es tuya? ¿Alguna de esas? Ojalá que no. ¿Ha sido la mía? Probablemente muchas veces hemos caído en esto, el mutismo o el ruido con nuestra boca, que no nos deja escuchar al otro. Vayamos pensando, hermanos, por dónde está pasando tal vez los problemas de comunicación que hay en el matrimonio. No nos escuchamos, nos ignoramos, no nos respetamos, no hay comunicación. ¿Cuál es el segundo de estos grandes problemas? En los intereses, y no estoy hablando de los intereses del plazo fijo, estoy hablando de lo que dice Filipenses 2:4, que dice, no mirando, lo mencioné hace un ratito, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice esto. Fíjese si no es aplicable al matrimonio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. En este caso el otro es tu esposa o tu esposo. No entendemos las necesidades y deseos de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque me intereso a mí mismo, por eso no la entiendo, por eso no lo entiendo. ¿Te has puesto a pensar qué le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son las cosas que ella o él desearía hacer? Aunque sea, no digo que siempre se haga la voluntad de ninguno de los dos, pero que de vez en cuando digamos, bueno, quiero dar el gusto, a ver, ¿qué te gustaría hacer? ¿Le has preguntado alguna vez a tu esposa o a tu esposo, qué te gustaría hacer hoy? ¿Dónde querés que vayamos? No te van a salir. Había unos que se quejaban, y más de uno creo, no quiere salir los domingos. Bueno, tal vez tenemos el derecho a no querer salir, pero si sé que le gusta a ella o a él, como no sé quién lo escribió, lo puedo hablar libremente, entonces pensemos en algún domingo en el mes, podamos decir, le voy a dedicar, voy a hacer lo que querés. Como esto, todos los demás ejemplos o gustos, pero ¿sabés realmente lo que le gusta a ella? ¿Vos, esposa, sabés cuáles son los intereses de él? ¿O pensamos que los que tenían en el noviazgo, que era cuando más atención teníamos y prestábamos, seguirán por toda la eternidad? ¿No puede haber cambiado? Pregunto, ¿no puede haber cambiado sus intereses o anexado o agregado algunos otros? Tal vez antes no era de su interés, por su edad, por lo que sea, pero ahora con el paso del tiempo las personas vamos cambiando. ¿Te has preocupado por cuáles son sus nuevos intereses? Pregunto en forma retórica. ¿Para qué? Para que cada uno lo analice a sí mismo. Ignoramos su familia, la juzgamos o criticamos. Esto lo compartiste también hoy. O decimos,
que siempre se hace lo que a ella quiere, lo que a ella le gusta. Tomo decisiones, comprar esto, vender aquello, ni consulto. A veces pasa eso, ¿no? No estoy diciendo, a ver, pequeñas cosas que es lo cotidiano, pero hay cosas trascendentes que sí debemos consultar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué estoy diciéndole con la actitud? A veces no hace falta las palabras. ¿Qué estoy diciendo? Yo compré un auto, por ejemplo, un auto usado, lo que sea. No consulté. ¿Te parece bien? ¿Qué es lo correcto? ¿No crees que Dios los ha puesto juntos en el camino para todo lo que sea decisiones en la vida y sobre todo las importantes? Obviamente que uno no es que necesite el escribano para que me diga, che, trae a tu esposa o tu esposo porque necesito la firma de los dos. No tenemos que llegar a eso, a darme cuenta de que existe el otro, la otra, porque el escribano lo pide, sino porque hay alguien que comparte la vida con vos y que comparte o debe compartir por lo menos los intereses. Imponemos nuestra voluntad y hasta manipulamos para obtener nuestro deseo. Acá se hace lo que yo digo y ordeno. Punto final. Yo tenía un tío que decía punto y se le movía todo acá cuando decía punto. Punto, decía punto. Y se le movía. Estaba enojado, nos damos cuenta. Cuando se le movía acá la papada era porque estaba enojado. Punto, decía. Y después hacía lo que la esposa quería, por supuesto. Y esta es mi última palabra. Sí, querida. Bueno, salgamos ahora de lo anecdótico. ¿Compartimos los intereses? Se los manifiesto, porque a veces nos hacemos los interesantes. Que adivine que me gusta. Averiguar, no sé, pues fíjate. Tenemos que ser abiertos y compartir. Tampoco decir, che, me gusta esto, estos son mis intereses, la hoja, boom, o el pergamino, lo abrimos así, todos mis intereses. No, pequeñas cosas. En los detalles también está mucho la forma en que manifestamos el interés por la otra persona. En los pequeños detalles, porque ¿quién quiere un perfume importado de 40.000 pesos acá de la chica? Nadie, ¿cierto? Las imitaciones suficientes. Más vale. Y como barato, con el dólar ahora debe estar 80. Bueno, pero entonces dejemos el perfume helado muy caro. Acá los intereses de las personas están limitados por nuestro ministro de Economía. Dejémonos. Bueno, entonces los pequeños intereses, las pequeñas cosas, las buscamos. Es interesante que el hombre y la mujer sepan descubrirlo. Eso no digo que está mal, está bueno. Pero también abrámonos. No juguemos al interesante, al enigmático, ¿cierto? Que lo adivinador. No, tenemos que ser francos, sencillos y saber manifestarnos. Por eso el problema que vimos antes, que era en la comunicación, afecta también este problema que es el de los intereses. Si yo no me comunico, ¿cómo va a saber la otra persona cuáles son mis intereses? Están ligados, ¿se dan cuenta? Entonces, comunicación fundamental para que haya entendimiento de las personas, que sepamos claramente lo que quiero, lo que soy, lo que deseo, y sepamos también darnos cuenta de nuestros errores y comunicarlos. Qué difícil que es eso, ¿no? Porque eso significa que tengo que decir, che, me equivoqué. ¿Y sabés decir me equivoqué vos? Yo sé decir me equivoqué. Y perdoname. Y el tercer punto es en las finanzas. Primera Crónicas 29:12. Primera Crónicas 29:12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, de Dios, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Por qué puse este versículo en las finanzas? Lo primero que quiero decir respecto al manejo de las finanzas, que sería para toda una reunión aparte, ¿no? Respecto a las finanzas, lo que primero quiero decir es que no nos olvidemos que Dios es el dueño y proveedor de todo lo que tenemos. ¿Sí? Más allá de que lo ganó el esposo con su trabajo o la esposa con su trabajo, o ambos. Ahí veíamos en el ejemplo que también pusieron nuestros hermanos,
como que el que tenía el dinero tenía la potestad de decidir lo que se compraba o en lo que se gastaba. Y esto no debe ser así, aunque la mujer no trabaje o el hombre temporalmente no tenga trabajo. Estamos hablando de que somos una persona y debemos tomar decisiones juntos y debemos saber ser generosos, porque lo que tenemos, como todas las riquezas, proceden no de mi fuerza, no de mi trabajo, sino de Dios, quien es el que las da, a la fuerza, el trabajo y el dinero. ¿Está claro? Lo puedo decir más fuerte, no mucho, pero algo más sí, pero no más claro. Vamos a ver entonces, ¿qué pasa en las finanzas? ¿Cuáles son las crisis que se dan en las finanzas? Porque ignoramos los deseos, las obligaciones y las necesidades del cónyuge. Es el problema de la comunicación. No tenemos comunicación, no sabemos sus intereses y los problemas se dan después también en el dinero, en el manejo del dinero. Fíjense cómo una cosa está relacionada con la otra. Nos oponemos a que ayude a su familia, o a que no sea su familia, a alguien tal vez a quien quiera hacerle una ayuda temporal, o lo que sea, y decimos, no, pero esto también es mío, porque, bueno, compartamos también. Dios nos da para que seamos canales de bendición para otras personas también. Puede ser la familia de tu esposa o de tu esposo, o puede ser otras personas, y no por eso nos vamos a volver pobres. Porque el alma generosa, dice la Biblia, será, bien, más fuerte, prosperada. Pero el que es mezquino, a él le faltarán cosas. El mezquino, el tacaño, o la persona que no es generosa. Hay un versículo extraordinario en Gálatas que dice: todo lo que el hombre sembrare, el hombre, vuelvo a repetir acá en sentido general, el ser humano, el hombre o la mujer, eso también segará. Por supuesto, si sembramos con mezquindad, recogeremos con mezquindad. Si sembramos con alegría y generosidad, recibiremos lo mismo y mucho más todavía. Nos volvemos avaros, desconfiamos de lo que gasta. El controlar los gastos a tu esposa o esposa le controla los gastos, no digo que se interiorice, conozca, se sepa qué es lo que se gasta. Yo conozco a personas que lamentablemente quedaron viudas, hombre o mujer, y era la que se había muerto o el que se había muerto el que hacía todas las cosas. Entonces participaba mucho y la persona descansaba en su cónyuge. Cuando se murió, qué problema, no tenía ni idea de dónde venían sus ingresos, a quién le debía a esa persona, nada, no sabía ni lo más elemental, ni siquiera dónde se pagaban los impuestos. Debemos interiorizarnos. Cada uno cumple su rol, su función, pero otra persona no puede estar totalmente ausente. Tiene que tener una idea, no porque muramos, porque morimos a morir todos, sino porque es bueno el saber en qué se gasta el dinero, no para controlar, con el afán de poner el dedo en el renglón. Mirá, fíjate esto, vos gastaste, a ver, de esta compra gastaste el 60% vos, yo con el 40% nada más no puede ser, salgamos al supermercado de vuelta. No, es para saber interiorizarse, no ser ignorante, no en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Para no ignorar o desconocer cuáles son los gastos. ¿Ustedes saben los gastos que tiene en su casa? ¿Alguien lleva alguna lista, algo, un listado? ¿Cuáles son las cosas que se debe, lo que se paga mensualmente, cuánto se paga, los ingresos? Yo lo hago desde apenas hace 27 años a esto. Todos los días actualizo la lista, ¿o no, Miriam? Es así, desde siempre. ¿Por qué? No para controlar, sino para saber uno que no se te puede pasar el gas de pagar porque te lo cortan. Imagínate en invierno, o la luz, o pagar la alarma de la casa, o todas las cosas que todos los días tenemos que afrontar. Y es importante que sepamos, aunque uno tal vez estará en el detalle, otro podrá, digamos, saber y conocer. ¿Cuánto ingresaron? Tanto. ¿Cuánto gastamos este mes? Tanto. Bueno, ustedes escucharon hablar del déficit fiscal de la Argentina. ¿Alguien sabe de qué se trata? Gastar más de lo que entra. Sencillamente en esto podemos resumir qué se trata. Se gasta más de lo que entra. Y en la familia, cuando se gasta más de lo que entra, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo cubrís ese rojo? Bueno, básicamente las formas son estas.
En nuestro país, ¿cómo se hace? Producís más para ganar más, aumentar los ingresos, y si no aumentás los ingresos, te vas a tener que endeudar. Aumentás lo que se llama el pasivo. ¿Y con quién te endeudás? ¿A quién le pedí plata? ¿A quién le pedí prestado? ¿Cuál es nuestro principal acreedor? El Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros no vamos a ir a pedirle plata al Fondo Monetario, pero está la mamá, el papá, el cuñado, el tío, el amigo, el abuelo. Mercado Pago te presta con interés. El préstamo, ¿saben la tasa que se paga hoy por un descubierto de la tarjeta de crédito? No, pago el mínimo. ¿Qué problema de pago el mínimo? ¿Vos tenés idea por el resto de lo que te cobran de interés? Más del 200% por el descubierto ese. ¿Tu sueldo se te ajusta al 200% en forma anual? No se te ajusta así. Entonces, hermanos, hay que, en las finanzas también, dejar de ser egoístas, pero también ser cuidadosos. No quiere decir que el egoísmo sea en el sentido de que no gastemos en esto y en aquello. El egoísmo es gastemos lo que yo quiero. El primero que mencioné tal vez es un avaro, tacaño, pero el egoísmo no es que no quiere gastar para los otros, o para la esposa, o para el esposo, pero para sí no tiene ningún problema. Ese es el egoísta. ¿Vos sos egoísta? ¿Qué preguntas, no? Que nos tenemos que hacer esta noche. ¿Qué genera el egoísmo? Resentimiento, heridas emocionales, separación emocional, hasta puede llegar, no quiero decir que siempre pase, a odio y violencia. Porque dentro de la persona se van generando tanta repetición en el tiempo, unos sentimientos feos. Y esto puede llevar a la violencia. ¿Por qué hay tanta violencia en los hogares que vemos hoy en general? Violencia verbal, violencia física, violencia también financiera. No le damos a nuestra esposa o no le doy lo suficiente como para que pueda comprar lo que se necesita para el día. Ni siquiera estoy hablando de comprar un vestido. ¿Se puede ejercer violencia financiera en el matrimonio? Claro que sí. Por supuesto que siempre viendo cuáles son nuestras posibilidades. Esa ecuación ingreso-egreso, ingreso o gasto, que no se supere. Y si se supera porque en alguna vez tuve que hacer alguna compra porque así lo ameritaba, voy a saber que lo voy a poder pagar. Si no, en general, te digo, no te metas. Cuando vos empezás a pedir prestado, sea un banco, sea tu familia, sea amigos, empezás a perder independencia. Ojo matrimonio, porque los problemas financieros han sido muchas veces causales del divorcio. Muchas veces el problema del manejo del dinero ha traído violencia y separación emocional y física también en un matrimonio. No agrego más porque quiero ir culminando. ¿Qué debo hacer? Reconocer mis errores. Cuesta. Ser humilde. Cuesta. Atender y comprender el punto de vista de nuestro cónyuge. Esto es el problema de la comunicación que decíamos. Dedicar más tiempo a sus necesidades, deseos, intereses y gustos. Mire cuántos desafíos se nos plantea hoy a través de la palabra de Dios, ¿no? El poder ocuparme en la otra persona. Ocupate en tu esposa, ocupate en tu esposo, sus intereses, sus deseos, sus gustos, sus necesidades. Reconoce tus errores, admitilos. Esto hace, como dice Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Saben lo que significa eso? La palabra áspera. Esa palabra áspera, la palabra desagradable, fuerte, inconveniente, tal vez fuera de lugar. ¿Qué antídotos nos ha dado Dios? ¿Saben lo que es un antídoto? ¿Qué es un antídoto? A ver. Cuando te pica una serpiente, ojalá que nunca pase, ¿qué te ponen? Un suero antiofídico. Eso es un antiofídico. Antídoto. Antídoto. Antiofídico es en contra del veneno de las víboras. Los ofidios o las víboras. Un suero antiofídico.
Y cuando tenés alguna otra reacción alérgica o lo que sea, hay algunos antídotos. Bueno, Dios nos da unos antídotos, o sea, aquellas cosas con las cuales podemos luchar contra el egoísmo. No te da la cura, no es mágica la cura, de un día para otro dejar de ser egoísta. Te da los elementos o las herramientas para que luches contra el egoísmo. Escucha bien, siembra. Ahí está, esa mano laboriosa, semilla por semilla, podríamos decir actitud por actitud, día por día, mes tras mes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Querés sembrar generosidad? Mejor dicho, ¿querés obtener generosidad de la otra parte? Sembrá generosamente. ¿Se entiende? ¿Qué más? Además de la siembra, humildad. Nada hagáis, recién lo leímos, por contienda o vanagloria, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Te pregunto, ¿vos considerás a tu esposa superior a vos o tu esposo superior a vos? No dice igual, acá dice superior, me cuesta. Yo estoy acá y ella tal vez en mi consideración está acá. Lo máximo que puedo hacer es esto. Pero ya esto es medio como mucho, ¿no? Pero la Biblia dice eso. ¿Se entienden lo que estoy haciendo con estas señales? Yo me considero por encima. Pedime que la pongan igual, pero ya que yo sea menos, no. Pero eso dice la Biblia. Después también dice Romanos 12, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, considerando a los demás como superiores a ti mismo. Te mató, ¿eh? La Biblia dice eso. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene razón. No es para discutir, es para obedecer. Pero qué problema para el ser humano. Nos cuesta considerar al cónyuge como igual, muchas veces. Ya como superior, estudiemos lo que dice la palabra de Dios y practiquémosla. Es lo único que puedo decir. Los antídotos que nos dio, generosamente. El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros, también él será saciado. Mejor es dar que recibir. Si ambos dan, ambos reciben. Generosidad. ¿Sos generoso? ¿Sos generosa? ¿Vas a hacerlo? Pongámoslo aquí como metas. Tal vez mi presente no sea este, pero puedo cambiar para que en un futuro próximo sea esta es mi forma de actuar para combatir el egoísmo. Estamos hablando de antídotos, de herramientas, de elementos que Dios me da para que pueda combatirlo, porque es una lucha diaria, hermanos, no nos engañemos, esto es una lucha diaria. El poner mis deseos, mis intereses, mis cosas por encima de mi cónyuge es algo que me sale naturalmente y no me lo tiene que enseñar absolutamente nadie. Pero hacer lo que dice la palabra de Dios no surge naturalmente, porque lo natural es del hombre natural, y el hombre natural, dice la Biblia, no puede hacer cosas espirituales que agraden a Dios. Punto. Como decía mi tío, punto. Pero para poder hacerlo es necesario la dependencia de Dios, la ayuda de Dios, el nuevo hombre, la nueva mujer. Y el mejor antídoto, para finalizar, es el amor. ¿Qué les parece si leemos todos juntos al unísono? 1 Corintios, no es todo el capítulo, me faltó poner el capítulo 13, es 1 Corintios 13. Voy a leer nada más que estos 5 versículos, o vamos a leerlos juntos. Tenemos 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor. Verso 4. Cuando digo 3, ahí empezamos. A la 1, estén todos dispuestos, porque vamos a empezar despacio. Propongámonos empezar todos al unísono y ya fuerte. Y no que tengan que andar arengándolos. Vamos, lean. Hagamos eso. Yo soy uno que a veces, que como usted está sentado ahí, también me tienen que arengar, si no. Así que, bueno, lo digo porque por conocimiento causa. Vamos, a la 1 del 4, hasta el 8 inclusive. A las 2, a las 3. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso,
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, el amor nunca deja de ser, el verdadero amor, pero tenemos que cultivarlo en el matrimonio, desterrando o combatiendo o luchando, como quieran llamarle, contra este tema que hemos hablado en esta noche, que se me ha propuesto como tema para hablarlo aquí en la reunión, que es el egoísmo. El egoísmo es primero yo, segundo yo, tercero yo. La actitud del cristiano es primero Dios, luego mi cónyuge y en tercer lugar yo. Si queremos poner un orden, si nos gusta ese orden, pero primero Dios. Porque Dios es el que con su presencia y con su ayuda y su sostén es el que puede hacernos producir los cambios que solo Él los puede hacer producir. El alma, el corazón egoísta es un corazón que tiene problemas con el pecado. Por eso hablamos de debilidad espiritual. Y no lo digo así con el temor de ser fuerte, lo que estoy diciendo, porque es la verdad. Porque el egoísmo, como tantas otras cosas, la Biblia los clasifica con una sola palabra: pecado. Así que como cualquier otro pecado, debemos confesarlo. ¿Qué dice 1 Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos no solo del egoísmo, sino de toda maldad. De toda maldad. Ojalá que sea así en nuestras vidas. Hermanos, siempre hay tiempo para recomenzar muchas cosas, de las cuales una es esta, como en esta noche hemos visto, el egoísmo. Oramos para terminar, luego un hermano continúa con el programa. Señor, gracias te damos porque con el tiempo nos damos cuenta que si no estás tú presente de forma consciente para nosotros en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, el egoísmo será una de las primeras cosas que salgan a la luz. Por eso te rogamos que nos ayudes con los antídotos de tu gracia, con tu palabra, con el poder del Espíritu Santo, con la generosidad y la humildad que es necesario tener para poder combatirlo, seamos más que vencedores. Y en resumen, Padre, solo seremos más que vencedores si lo somos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Decimos: Padre, ayúdanos. Así como los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Te decimos: Señor, enséñanos a luchar contra el egoísmo y ser almas generosas en nuestro hogar, específicamente con mi esposa, con mi esposo. Que pueda haber un cambio en mi vida si no lo ha habido aún. Siempre estoy a tiempo. Extiende tu mano hacia mí, hacia mi esposa y hacia cada uno de nosotros, para que sepamos depender de ti, entregarnos a ti, ponerte a ti en primer lugar, pero en segundo lugar, aquel que tú me has dado como el compañero de vida, para la honra y gloria de tu nombre, para el bienestar de nuestro hogar y fundamentalmente también de nuestros hijos, hacia los cuales te pedimos tu bendición. Bendice cada matrimonio en esta noche, Señor, cada casa, y tú conoces cada caso. Tú sabes las necesidades que hay. Si hay egoísmo, que pongamos en práctica lo que nos dice tu palabra. Sana las heridas que puedan haber surgido a causa de esto. Perdónanos, Señor, ayúdanos y levántanos, si es necesario, extendiéndonos tu mano misericordiosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.